le propuso al presidente Juan Domingo Perón la fabricación de automóviles aprovechando esas instalaciones. La consecuencia inmediata de la creación del auto justicialista fue la erradicación de Industrias Kaiser, Fiat, Chilera Transax, no se llamaba así entonces, y de las fábricas de motocicletas que poblaron el país como sucesoras de las gloriosas Puma. Todos estos proyectos fueron abandonados por razones equivocadas y la consecuencia de ese abandono fue la pérdida de toda una idea de país, autónomo y capaz de desarrollar los sueños creativos de sus habitantes. Bueno, la historia de la Puma arranca por 1952, 15 de junio de 1952. Allí, la idea ¿cuál era? Fabricar una moto en Argentina. Una moto que sirviera como medio de transporte, al pueblo, ¿no? Una cosa que no fuera muy onerosa, que fuera no muy difícil de fabricar. Eso es lo que se dice en una parte de la historia. Otra parte de la historia dice que Perón formó una comisión y mandó esa comisión a Europa con una cierta suma de dinero a comprar un proyecto, o sea, a comprar los derechos de fabricación de una moto. Apareció esta Puma acá, que se la regalaron en la Huesa a Perón, que era un ciclomotor alemán. La idea del comienzo, que era una moto un poco más, digamos, tecnológica o algo más importante, evidentemente quedó diluida, se diluye esa idea. Porque este ciclomotor no era evidentemente lo que Perón había encargado a esa comisión en un principio. Perón era un hombre que le gustaba andar en moto, inclusive tenía motos de 500 de aquella época inglesas. Y en ese momento lo máximo en el motociclismo era o italiano o inglés, y por supuesto algunas motos grandes alemanas. Finalmente el proyecto se pone en marcha con este ciclomotor, con este motor Puma de 98 centímetros cúbicos, que era Sach, se llamó Puma en Argentina. Hay una duda también sobre qué es Puma, si es el Puma de Córdoba de la Sierra o alguien dijo que era primera unidad motriz argentina. Nunca se supo. Yo traté de investigarlo eso. Bueno, en realidad esto no se supo nunca. Sí sabemos bien que allá por el 52 se hicieron unas 20 motos, que se las pintaron de distintos colores, y a la gente que había trabajado en el proyecto le dieron la moto para que anduviera, para sacar defectos, ver un estándar de fabricación. Si yo lo hago cuando hago un nuevo proyecto, hacer una moto nueva, me tardo 6, 7 meses, una vez que la hice, hago los prototipos, la doy a andar o yo mismo la hago andar para saber si hay algún detalle, alguna cosa. Después de un año, allá por el 53, se firma el decreto en donde finalmente la fábrica Puma, la fábrica de motos Puma, es una realidad. Depende de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que después va a ser IME cuando fabriquen el rastrojero, ¿sí? Industria Mecánica del Estado. Por aquel momento todavía conservaba la A de aeronáutica porque se hacía mucho de aeronáutica en Córdoba. ¿Dónde estaba la fábrica? No estaba dentro del ámbito de la IAME, en donde estaban los galpones de la IAME. Estaba un poco más allá, a 2 kilómetros por el camino a Carlos Paz, en una brigada que era de paracaidistas, que dejó de pertenecer a la aeronáutica, y entonces se tomó ese lugar para fabricar la moto. Bueno, allí se empezaron a fabricar, aparentemente se fabricaban en un primer momento unas 400 motos por día, en esa línea de montaje, y el detalle ¿cuál era? Que todos conocemos hoy más que todo la Puma segunda serie, pero hubo esa primera serie, que arrancó cuando la fábrica se fundó en el 53, que era distinta en algunas partes, en otras no, a lo que iba a venir después. Por ser las dos no tenían suspensión trasera. Tenían una suspensión delantera paralelogramo, o sea, no eran telescópicas, no era telescópica la horquilla, ni hidráulica menos. Tenían suspensión en el asiento, o sea, la primera serie tenía un asiento tipo bicicleta, un tanque chiquitito, y las dos velocidades del motor se manejaban con una palanquita que estaba al lado del tanque, como una moto vieja inglesa, o más vieja todavía. Otro detalle, bueno, no tenía velocímetro, tenía la iluminación normal de una moto normal, con un volante magnético de 6 volt, un embrague que traía algunos problemas porque era bastante precario, con 2 discos de fricción nada más, bastante, podemos decir, económico el motorcito Sach.
que por aquel entonces, con 98 centímetros cúbicos y un carburador BIN alemán, que se fabricó acá también, daba unos 2 caballos con 75 más o menos. E impulsaba a esta motito de ruedas 26, ruedas altas. En la época se usaban ruedas altas y además se pensaba en la rueda alta por el tema del pozo, ¿no? Que las rutas no eran como ahora, y de donde venía ese ciclomotor, todavía peor. Bueno, 275, la moto andaba a unos 60 kilómetros por hora, algunos dicen que llegaba hasta 70. Yo en las que tengo restauradas hoy, primera y segunda serie, ninguna llega a 70. Están con piezas originales, pero no llega. Pasan los 60 por ahí. Otro detalle de la primera serie, que el cuadro era todo empipado, las uniones del cuadro tenían enchufe como la bicicleta, una especie de cuadro de bicicleta muy bien hecho, muy bien fabricado. Y se arrancaba con pedales. Tenía una pedalera como una bicicleta que tenía una cadena que iba a la rueda trasera que servía para dar impulso al motor a través de otra cadena, porque de los dos lados tenía cadena. El motor se ponía en primera o en segunda, se apretaba el descompresor, se pedaleaba, se soltaba el descompresor y arrancaba. Había que ponerla en punto muerto y recién bajarla del caballete. Todo un trámite, ¿no? Algunos la ponían en segunda y pedaleaban así, soltaban el embrague, igual arrancaba, porque no tenía una compresión muy alta el motorcito, ¿no? Se podía arrancar igual. Y otro de los detalles, que el freno delantero sí era con una palanca, como se utiliza hoy, normal, y la masa delantera era una masa de expansión con zapatas, pero de chapa. Decía, tipo bicicleta, pero con la campana, estampada, que no frenaba muy poquito. O sea, tenía un rendimiento limitado. Y el freno trasero era igual también, de una campana de chapa, no tenía rulemanes, tenía conos, como la bicicleta, con bolillas. Y el sistema del contrapedal era digno de un loco, diseñado por un loco, porque tenía tantas piezas adentro que, bueno, llegar a poner a punto todas esas bolillas que tenía el contrapedal, más las bolillas de la masa, para que la rueda no se moviera y el contrapedal quedara libre, porque tenía un engranaje con un sinfín que eso abría las poleas cuando usted le daba para atrás a los pedales. O sea, le dabas para atrás a los pedales y la moto frenaba. Y le dabas para adelante y arrancaba. Es todo una cosa de la época. Por eso les digo que yo creo que Perón apuntó a hacer algo un poquito más tecnológico que eso, y que le vendieron esta idea de este ciclomotor que, bueno, les gustó a todos porque era barato y se podía fabricar fácil. Bueno, ¿esto qué pasó? Hubo tanta explosión en lo que fue la fabricación de esta moto y lo que la gente la quería, porque esta Puma valía 6.500 pesos y una moto un poco más moderna valía 9.500. Entonces la diferencia de plata era mucha. Entonces se multiplicaban las ventas a ritmo geométrico. No podían dar abasto a la fabricación de la Puma. Para esto, la IAME, ahí donde dijimos que estaban a 2 kilómetros por el camino a Carlos Paz, tenía dos proveedores, Telebel y Stromberg. Stromberg era la que fabricaba la máquina de coser Stromberg en Scheppenen, que después esa barraca de Scheppenen, esa fábrica, fue sede de Citroën en Argentina. Entonces tenía dos proveedores de motores, Telebel, que era una fábrica metalúrgica, y Stromberg, que también, que producían los motores. ¿Qué hizo Telebel? Se fue a Alemania, trajo la patente original del motor y no solamente abastecía a la IAME, sino que empezó a abastecer de motores baratos a fábricas que había en los alrededores de Córdoba y después en toda la República Argentina. No sé el número, pero con motor Puma se llegaron a hacer más de 200 motos de distinta marca. Felina, Frankeviso, Ferrari VGH, 808, Kraude, bueno, montones más. Motoneta, la Dunky, con motor Puma, así a todos le ponían motor Puma. Yo no sé qué es lo que pasó que no llegó un avión con motor Puma, porque en cualquier momento alguien fabricaba un avión con motor Puma. Lo hicieron con una pata para un motor fuera de borda, lo usaban como motor estacionario, es decir, el motor Puma sirvió para todo, porque era una cosa barata, había repuesto en todos lados, y además, en ese momento, el tema económico era muy importante.